Ahí comenzó. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas a esta actividad de la Semana UNIPE. En esta ocasión, la actividad va a estar a cargo del doctor Martín Forciniti. Mi función es la de presentar mínimamente a Martín y no mucho más que eso. Solamente les recuerdo algo que ya les dije, y es que tienen a disposición un enlace que les va a permitir acceder al formulario e inscribirse en la actividad, que es un requisito para que puedan solicitar certificación de haber participado en la actividad. Bien, la actividad, como les decía, está a cargo de Martín Forciniti. Él es doctor en filosofía desde hace algún tiempito por la Universidad de Buenos Aires. También es diplomado en filosofía de la liberación por la Universidad de Jujuy y actualmente se encuentra cursando la maestría de estudios culturales latinoamericanos también en la UBA. Es docente de varias instituciones de distintos niveles y en particular yo resalto naturalmente que es docente de la Universidad Pedagógica Nacional, que es la que está organizando y haciendo posible este encuentro. Sus áreas de interés y de trabajo son las de la filosofía antigua y la de la filosofía latinoamericana, y es en esta última en este último campo de intereses de trabajo en el que se inscribe la actividad que va a estar desarrollando hoy. Es autor de varias ponencias y publicaciones en estas áreas que mencioné recientemente, y destacamos entre las que hacen al área de la filosofía latinoamericana su libro Jauretche y la filosofía de la liberación desde la perspectiva decolonial. Perdón, el título completo es La tradición nacional popular interpelada. Ahí está, Jauretche y la filosofía de la liberación desde la perspectiva decolonial. Perdón, Martín. Bien, el nombre de la actividad es la siguiente, o es el siguiente. ¿Puede filosofar el subalterno? Tensiones entre los proyectos filosóficos de normalidad, liberación y autenticidad cultural. Bueno, sin más rodeos, los dejo con Martín Forciniti. Y suerte, compañero. Muchas gracias, Ezequiel. Bueno, gracias a todos y a todas por estar ahí. Me alegra que somos varios y varias. Les comento más o menos cómo va a ser la propuesta de esta actividad, según el título que comentaba Ezequiel recién. Básicamente vamos a recorrer una serie de textos que corresponden, desde mi perspectiva, a estos proyectos que mencionaba Ezequiel, al proyecto de normalidad filosófica, al proyecto, o a los proyectos liberacionistas, y al proyecto de autenticidad, o bautizado o rebautizado identitario, como van a ver aparecer en la presentación, con el objetivo, bueno, de responder un poco esta pregunta, de abordar las distintas aristas que tiene la pregunta de si puede filosofar el subalterno, la subalterna. Ahora voy a hacer una pequeña introducción a esa pregunta y a los problemas que se derivan de ella. Y bueno, y sobre todo también, digo, en este recorrido de, como les digo, diversas citas, extractos de autores y autoras que forman parte, de mi perspectiva, de estos proyectos, bueno, que nos vamos a hacer preguntas también en torno, en general, ¿no? a la filosofía en Argentina y en Latinoamérica. Así que, bueno, en ese sentido es que también pretende que sea un aporte para el área de filosofía y para la carrera de filosofía que se está desarrollando en la UNIPE. Así que bueno, me alegro que haya también alumnos o alumnados de la carrera. Voy a ir haciendo altos en la presentación para no ser monológico y para que podamos intercambiar un poco cuando vaya finalizando cada uno de los exponentes y del tratamiento de las citas de estos diversos proyectos, para que podamos hacer más o menos balances parciales, y bueno, y cerraremos con un balance más general del recorrido con algunas preguntas que tengo preparadas. Así que bueno, va a ser con mucha pregunta, como verán, la cuestión, y ahí les paso rápidamente a compartir la pantalla para que sigamos el PowerPoint. ¿Se ve? ¿Si no? Bien. Perfecto. Bueno, puede filosofar en la subalterno, subalterna
podríamos haberle agregado algunas X o es o lo que correspondiera. Básicamente es una pregunta que, como siempre digo, replica la pregunta de si puede hablar el subalterno y puede hablar la subalterna. Es una pregunta que fue formulada ya por el año 82 por una filósofa de la India, Gayatri Spivak, que interpeló de esa manera al entonces grupo, de 84, perdón, al entonces grupo de estudios subalternos de la India, compuesto por historiadores, bueno, preguntándose básicamente en qué medida podía, y por eso hago hincapié acá en la figura del subalterno o la subalterna, en qué medida podía hablar en la academia, puntualmente, aquello que este grupo de estudios de la subalternidad de la India consideraba como el subalterno, que eran fundamentalmente las poblaciones campesinas, ¿no?, de la India. La pregunta era si desde la academia, con una pretensión justamente de dar voz a los sujetos tradicionalmente marginados de la sociedad, bueno, si esa tentativa no estaba condenada en último término al fracaso, porque el lenguaje académico ya inevitablemente traducía y traicionaba la propia manera de hablar, de pensar, de organizarse y organizar el lenguaje y el imaginario de los propios sujetos subalternos. Bueno, en esa tensión creo que hay algo de lo que podemos llegar a pensar, más allá de que yo acabo de estar entendiendo al subalterno o la subalterna, fundamentalmente en términos muy amplios, como a quienes habitamos en la región latinoamericana, ¿sí? Es decir, podría ser una pregunta que se reconvirtiera en si puede filosofar la latinoamericano o latinoamericana, ¿sí? Y de esa pregunta entiendo que, bueno, la subalternidad que estoy tomando ahí justamente es una subalternidad epistémica, ¿no? No es una subalternidad necesariamente, si bien vamos a ver las marcas, racial, ni de género, en principio, sino que es una subalternidad propiamente epistémica, porque tradicionalmente el área latinoamericana no ha sido considerada por lo menos como la génesis o el lugar de génesis tradicional de la filosofía, ¿no? Siempre se ha dicho que la filosofía nació en Grecia y que se ha practicado fundamentalmente en Europa, entonces hay algo de esa periferia en la que queda Latinoamérica a la hora de producir conocimiento filosófico que ha generado, desde ya no estoy inventando esta pregunta, ha generado constantemente la pregunta y la repregunta acerca de si podemos filosofar y en qué medida quienes estamos habitando Latinoamérica. Decía que es una pregunta que se puede desglosar en todo caso en otras subpreguntas. La primera, y más genérica, tomando justamente como punto de partida la pregunta filosófica socrática, tal vez por excelencia, ¿no? El qué es. Bueno, podríamos preguntarnos, para responder a la pregunta de si puede filosofar el subalterno o la subalterna latinoamericano, ¿qué es, ¿no?, la filosofía latinoamericana? ¿Qué sería la filosofía latinoamericana? ¿Cuáles serían sus características como para poder decir, bueno, ahí está, ¿sí? En este latinoamericano, en esta latinoamericana que filosofa, encontramos justamente eso por lo que estamos preguntando. ¿Cuáles son sus características? ¿Tiene características peculiares? ¿No las tiene? Es una filosofía, y ahí para recordar alguna intervención que hicimos con el compañero Ezequiel en algún momento, es una filosofía en Latinoamérica, es una filosofía desde Latinoamérica para el mundo, es una filosofía de Latinoamérica, es la voz de Latinoamérica hablando en lenguaje filosófico. Bueno, primera pregunta o subpregunta que se deriva de esta pregunta macro. La otra es si existe la filosofía latinoamericana, ¿no? Podríamos decir que tiene muchas características, o que tiene estas o aquellas, pero después podríamos preguntarnos si la encontramos en algún lado, como decía hace un ratito, ¿no? Si decimos está acá, es esta, o fue aquella, o está por venir, ¿no? Y esas han sido las respuestas más generales, ¿no? Unas respuestas más del tipo constatativas, bueno, sí existe y es esta, las más optimistas desde ya, y más en general se han encontrado, sobre todo hasta los años 70, respuestas más del tipo programática en Latinoamérica y, bueno, fuertemente en Argentina también, ¿no? Respuestas de, bueno, es un programa, ¿no? Es una realización futura, es algo que va a terminar aconteciendo, pero que
en último término, hay una distancia, hay un todavía no, como decía también algún filósofo, que nos separa de la realización de la facticidad de esa filosofía latinoamericana, de la concreción. Y la otra, la tercera subpregunta es, y para conectarla un poco más con esto que es nuestro interrogante madre, es en qué medida la subalternidad condiciona al filosofar, ¿sí? Digo, definimos cuáles son las características de la filosofía latinoamericana, nos preguntamos si existe, si es constatable su existencia, y después, bueno, indagamos. ¿Hay una marca en el modo en que se filosofa desde Latinoamérica que revela esa condición subalterna? O, una vez más, podemos decir no, ¿no? La filosofía latinoamericana, más allá de la subalternidad epistémica que tiene la región, si llegara a aparecer, rompería todas las marcas de subalternidad, ¿no? Haría estallar aquello que supuestamente la limita o nos limita a los latinoamericanos, ¿no? Bueno, esa puede ser una respuesta, la otra podría ser no. Efectivamente, siempre que filosofemos, ya va a estar ahí adentro, ¿no? Ya va a estar como una marca constitutiva y condicionante el hecho de la subalternidad. No es posible sacarse encima de la subalternidad a la hora de filosofar. Y con respecto a esto, bueno, hay también una serie de respuestas más o menos familiares que podemos encontrar. La primera es que, bueno, que sí, que efectivamente nos limita en términos de el alcance. Vamos a ver por ahí en el recorrido que hagamos que algunos autores han respondido que se puede filosofar, pero justamente en virtud de nuestra condición de subalternidad, podemos filosofar hasta ciertos límites o dentro de ciertos límites. ¿Sí? No se puede filosofar absolutamente de manera universal, no se puede tal vez, una figurita repetida al respecto es no se puede tal vez hacer metafísica, o no se puede tal vez hacer ontología, ¿no? Sino que hay que dedicarse más a cuestiones políticas, cuestiones de filosofía práctica, que es una respuesta antigua, uno de los primeros que dio esa respuesta fue Juan Bautista Alberdi, allá por los años 40, en su exilio montevideano. No nos vamos a meter con eso, porque vamos a trabajar fuentes del siglo XX y siglo XXI, pero, digo, ahí encontramos un importante antecedente de esta respuesta. Y después la otra tiene que ver no tanto con una limitación de áreas, ¿no? o de alcance, de universalidad, etcétera, el filosofar, sino más que nada que ver con la posibilidad de filosofar inauténticamente y encontrarse en la tarea de filosofar auténticamente. Ha habido, también vamos a encontrar algún ejemplo en nuestro recorrido, filósofos que han sostenido que el hecho de la subalternidad por lo menos favorece el desarrollo de una filosofía inauténtica, ¿no? Como somos subalternos, tendemos a filosofar justamente, no haciéndonos cargo de esa marca de subalternidad y hablando como si estuviéramos en Europa, hablando como si pudiéramos acceder a la universalidad de un pistoletazo, y entonces no hay un problema de mediaciones ahí, sino que somos filósofos y no se nota nuestra subalternidad. Bueno, ese tipo de filósofos han dicho, bueno, ese filosofar es inauténtico, realmente el filosofar auténtico es el que revela la marca subalterna y trata de trabajarla en algún sentido, ¿no? ¿Vamos bien por ahora? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Estaban más o menos informados, informadas de las aristas de este problema? Bueno, cualquier cosa, intervengan así intempestivamente, por favor. Pero bueno, esto como presentación, no creo que podamos abordar ni de casualidad todos estos problemas, pero me parece que es importante dejar el mapa problemático por lo menos construido, porque, insisto, vamos a ver ejemplos de estos distintos desarrollos, de estas preguntas, de estas posibles respuestas en el recorrido, y me parece que es importante que lo tengamos como marco, y después veremos si nos metemos más o menos en alguna de ellas. Bien, pasando entonces a los tres proyectos que les mencionaba, que son los que van a ordenar nuestro recorrido ya de trabajo sobre fuentes. Un primer proyecto que vamos a hablar es de la normalidad filosófica. Un segundo proyecto es el liberacionista,
ya les vamos a dar un poquito más de contenido, no voy a presentarlos ahora demasiado. Y dentro del liberacionista, por lo menos, voy a proponer dos variantes. Uno que propone una filosofía de la liberación, y otro proyecto que propone una liberación de la filosofía. Y por último, un proyecto identitario, o de autenticidad, como les había inicialmente mencionado en el resumen de esta actividad. El identitario entiendo que a su vez tiene una variante culturalista y una variante antropológico-axiológica, debería decir ahí, me falta una, o antropológica-axiológica. Estos tres proyectos que yo propongo son proyectos que, entiendo, atraviesan y se entrecruzan de diversa manera a lo largo del siglo XX y principios del siglo XXI. Son proyectos que en último término, y esto es lo que querría que tomemos como eje, no necesariamente son proyectos que se excluyen radicalmente entre sí, sino que vamos a ver que es posible que aquello que denominamos normalidad filosófica pueda tener algún tinte identitario liberacionista y viceversa, que algún proyecto liberacionista pueda asumir cierta normalidad filosófica como propia o cierta preocupación identitaria, bueno, y así. Pero sin embargo creo que son los perfiles más acusados de cada uno de estas alternativas lo que voy a ubicar dentro de cada una. Los autores que voy a ubicar dentro de cada una, digo, desarrollan preferentemente o fundamentalmente una intención o normalista o liberacionista o identitaria, más allá de que puedan estar también recurriendo a elementos de los proyectos alternativos. Bien, dicho lo cual, vamos con el primero y después hacemos un pequeño balance conjunto. El primero es el de la normalidad filosófica, y acá, para caracterizarlo brevemente, tenemos a tres autores, a dos argentinos y un peruano, que pensaron sobre todo esta variante de los proyectos que responden a nuestra pregunta. La pensaron, podríamos ubicarlos entre los años 40 y los años 70 aproximadamente. El primero es Francisco Romero, que se le suele atribuir la acuñación, ¿no?, del término normalidad filosófica, un filósofo sevillano que fue joven inmigrante en la Argentina con su familia a principios del siglo XX y que abandonó su dedicación militar para dedicarse de lleno a la filosofía, fue heredero de las cátedras de Alejandro Kohn y, bueno, fue un referente fundamental de la filosofía liberal durante mediados del siglo, bueno, fuertemente antiperonista y tuvo, digamos, cargos universitarios vinculados justamente ya sea a la oposición al peronismo durante el primer y el segundo gobierno de Perón, estuvo por fuera de la Universidad de la UBA y de la Universidad de La Plata, del circuito universitario tradicional, luego con la revolución autodenominada libertadora volvió a sus cargos. Romero, ¿qué plantea él sobre la filosofía en Iberoamérica? Un artículo de 1940 que aparece en uno de las compilaciones de textos de él, ahora no me acuerdo exactamente la compilación, después les paso el dato. Bueno, ahí es uno de los textos en los cuales define este concepto de normalidad filosófica. Y propone que lo que entiende por normalidad filosófica es ante todo el ejercicio de la filosofía como función ordinaria de la cultura. ¿Qué significa esto? Bueno, todo lo que está ahí extensamente desarrollado y no voy a leer, pero se los dejo en pantalla para que lo chusmen un poco. Básicamente lo que hace es constatar que para la época se puede hablar de que en Argentina la filosofía funciona normalmente. ¿Y qué significa normalmente? Bueno, significa que existe un circuito de publicaciones especializadas, que existe un público lector de publicaciones especializadas en filosofía, que existen instituciones de formación de filósofos profesionales bien establecidas,
que existe comunicación y contacto entre los filósofos argentinos entre sí y también con los filósofos del exterior, particularmente con los latinoamericanos, que existe también un mercado editorial, más allá de las publicaciones especializadas, que me refiero a revistas y demás, bueno, que existe un mercado editorial también de publicación de libros para el público en general, ¿no? Y que eso funciona como un anaquel más dentro de las bibliotecas existentes. Es decir, que la filosofía no funciona como una normalidad, básicamente, no funciona como una excepción, y no funciona como la producción de individuos geniales, esto es lo que le resulta tal vez más importante a Romero, sino que es justamente una actividad científica entendida casi como la ciencia normal, ¿no? de Kuhn. La idea de que se está trabajando para que cada filósofo aporte un poquito más al trabajo conjunto, al trabajo de la comunidad filosófica, tal vez no con grandes invenciones, tal vez no con grandes iluminaciones, tal vez no con originalidades geniales, pero sí con un trabajo sostenido que le da cierto progreso. Bueno, hay una disciplina, básicamente, ¿no? Fíjense, en algún momento él dice, hay problemas, seriedad, información y disciplina. Creo que eso más o menos resume lo que es la normalidad filosófica de Romero. Y es importante aclarar que cuando él constata esto por un lado, digo, no necesariamente está diciendo que así debe ser, hay una beta constatativa de que en la realidad está funcionando esto así, pero bueno, también hay quienes han leído cierta beta prescriptiva en la idea de la normalidad filosófica, ¿no? La filosofía debe normalizarse, es un paso que tiene que atravesar, es bueno para el desarrollo de la filosofía que haya una disciplinarización, una institucionalización, una profesionalización de la filosofía, bueno, y en eso se está. Desde ya, eso implica que el parámetro de la normalidad es, bueno, cómo funcionaba la filosofía por esos momentos en otros lares, es decir, justamente en estos que yo les mencioné hace un rato, que habían sido identificados desde hace largo tiempo como los lugares de producción casi natural del discurso filosófico. Sí, Alemania, fundamentalmente, que era el gran modelo para los filósofos argentinos, podemos agregar Francia, alguno más. Entonces, la normalidad filosófica es estar a la altura de, ¿no? Esos funcionamientos filosóficos europeos. En un sentido similar, agrego un par de años después, Riccieri Frondizi, alguien muy vinculado a Francisco Romero, ¿sí? Casi considerado uno de sus discípulos, uno de sus continuadores, hermano de Silvio y de Arturo. Riccieri Frondizi, también dentro de estos círculos de intelectuales antiperonistas, se movía y se movió, y también vinculado con cargos de gestión en la UBA posterior a la Revolución Libertadora, se pregunta, en una revista que era justamente dirigida por Francisco Romero, en la revista Realidad, en 1948, si hay una filosofía iberoamericana, ¿no? O sea, retoma algo de esta pregunta que yo les mencionaba hacia el comienzo, que se hizo, ¿no? que se ha hecho bastante sintomáticamente en distintos periodos de la historia latinoamericana, para preguntar si existe o hay una filosofía iberoamericana. Y él lo que va a plantear en ese artículo es que, bueno, va a hablar en contra de aquellos que intentan filosofar, como dice ahí al principio de la cita, desde la circunstancia. Va a tener fuertemente como referente polémico al grupo Hiperión, a los mexicanos nucleados alrededor de la figura de Leopoldo Sea, que apostaban, ¿no? Continuando las perspectivas de Ortega y Gasset y de Gauss, a justamente asumir la circunstancia como el lugar a partir del cual uno filosofa, y entendiendo esa circunstancia como la circunstancia nacional, ¿no? En este caso, el México postrevolucionario. Bueno, lo que va a decir Riccieri Frondizi polémicamente en relación a esos intentos que llamamos identitarios, y que vamos a ver como el otro proyecto, es que la nacionalidad no es una circunstancia predilecta. Se puede filosofar desde la condición, como dice ahí, de iberoamericano, o incluso de hombre occidental, o de la circunstancia humana en general. Por ende, dice, la filosofía se ocupa de la totalidad en tanto totalidad, y mal podemos contemplar esa totalidad con una perspectiva pueblerina. El provincialismo es enemigo de la filosofía, y merece actitud provinciana querer elaborar
una filosofía mexicana o argentina. No se trata de renunciar a ese carácter, sino de limitar nuestra mirada con orejeras, nacionales. Hay que filosofar desde la circunstancia humana, pues tan abstracta es la cualidad argentina como la de hombre. Entonces, acá, siguiendo la línea de la normalidad filosófica, se va a apostar a una filosofía, dentro de las alternativas que les presentaba al comienzo, que bueno, que en algún punto no se vea o supere esa marca, no se vea marcada, digo, o no se vea atada por esa marca de la subalternidad epistémica, sino que la saltee y acceda a esa totalidad en tanto totalidad, filosofe desde el carácter de humanidad, ¿no? Desde el carácter de humanidad argentina, humanidad latinoamericana, y sobre esa base produzca esa ansiada filosofía que Rizzini Frondizi dice, ¿no? Está cerca, pero todavía no dimos ese salto porque estamos un poco atados por estas perspectivas circunstancialistas, ¿no? O identitarias. Entonces, una vez más, la normalidad filosófica sería el proyecto en el cual se inscriben estos autores y que intentan producir una filosofía tan universal como se produce en otros lados, digamos, asumiendo que la que se produce en Europa es efectivamente universal, tiene ese carácter. Y por último, para salir un poco del pago chico, hay una cita de Francisco Miro Quesada, que en Despertar y Proyecto del Filosofar Latinoamericano, uno de sus dos textos fundamentales sobre el pensamiento latinoamericano, que es de 1976, hace alusión y historiza este desarrollo y este surgimiento de estos proyectos, por un lado normalista o de normalidad filosófica y por otro lado de autenticidad, ¿no? Y también intenta dar una respuesta que sigue un poco la línea, me parece a mí, de Frondizi y de Romero, ¿no? Da cuenta de esta preocupación que el latinoamericano ha tenido, relativamente sintomática, acerca de si está haciendo filosofía auténtica o no, y qué sería hacer filosofía auténtica. Y fíjense cómo concluye: pensando sobre los grandes problemas de la filosofía europea y dando soluciones exigidas con naturalidad por sus propios planteamientos, soluciones que él tal vez considere dentro de los más clásicos marcos de la tradición occidental, este filósofo está creando, y paren que corro, esto me está molestando, ya su propio pensamiento y logrando la realización de una auténtica cultura latinoamericana. Propone una especie de síntesis, ¿no? Pero en último término reitera desde mi perspectiva la respuesta de Frondizi casi 30 años después, ¿no? Pensando sobre los grandes problemas de la filosofía europea, que se entienden como universales una vez más, y dando soluciones exigidas con naturalidad por sus propios planteamientos, ¿no? Y me interesa eso de con naturalidad, ¿no? Parece que no, parece que fluye, digamos, se fluye desde la posición subalterna a la posición universal / europea, sin que eso constituya justamente una marca de limitación, como les decía, que era una de las posibilidades de entender esta interrogación. Soluciones que tal vez él considera entre los más clásicos marcos de la tradición occidental, estará creando ya su propio pensamiento y logrando la realización de una auténtica cultura latinoamericana. Hay una preocupación cultural acá que podemos también destacar. Bueno, dejo de compartir un poquito para que nos veamos un poco las caras. A ver. Y para abrir un poco la palabra, circularla, preguntarles qué les parece, qué les parecen las grandes líneas de este proyecto a partir de estos pocos atisbos que hemos llegado a transitar, a partir de estos autores que les mencioné muy brevemente. Bueno, cuán convincentes les resultan sus argumentos, en qué medida consideran que dan una respuesta más o menos satisfactoria, que puede ser compartida, acerca del problema, si es que es un problema, de filosofar latinoamericanamente, qué valor le dan a la normalidad filosófica, ¿no? Al hecho de establecer todos esos circuitos propios de la disciplina filosófica y del lugar que la filosofía ocupa en la cultura como una de sus funciones normales. Bueno, los y les escucho si tienen ganas de hacer alguna intervención. ¿Alguna pregunta? ¿Algo no haya quedado en claro? No.
lo puedo profundizar. Si los dejé sin palabras, avanzo, pero igual me gustaría. O escriban algo en chat. Sí, José, dale. Sí, no, a mí me da la sensación que, viste, uno como por hábito inveterado dice, bueno, puede filosofar el subalterno, con el nombre de la conferencia, pones el lado de la normalidad filosófica, normalidad, normalización, normalismo, normalizar, decís, son los malos de la película. Claro, sí. La bestia, digo, bueno, y yo, mientras leía, me llamaban la atención dos cosas, del modo en que pude leer. Uno, es una anécdota, que es el lenguaje de los años 40, ¿no? El lenguaje de Romero, que alejado que está el lenguaje de nuestra producción actual. Eso por una parte, pero por la otra, después intentando como rescatar un poco, digo, y esa, bueno, eso para otra discusión, es cómo convertir a la filosofía en una disciplina y hablar de normal y de la totalidad, pero sin entrar en eso y viendo que en realidad pensaba, digo, los malos tampoco son tan malos, porque si también hay un afán de institucionalización, eso que vos decís, las revistas, la academia incluso, que uno a veces se enoja, todo, pero es donde uno puede sistematizar la filosofía como legado también, ¿no? Porque uno piensa que la filosofía es ese estallido del pensamiento fuera de todo marco normalizador, pero esto de verlo desde el trabajo ordinario, la reproducción, digo, por lo menos a mí me posibilitó entrar al mundo de la filosofía también. Digo, es interesante, ¿no? Eso es lo que me quedó. Nada más. Genial. Sí, tal cual. A eso me parece que está bueno que apuntemos un poco los binoculares, ¿no? Que pensemos justamente, primero esa tendencia a caracterizar como buenos y malos a los representantes de cada proyecto, pero después a ver en qué medida es posible, incluso deseable, una filosofía sin ningún tipo de institucionalización, sin ningún tipo de proyectos y procesos de normalización en algún punto, de estandarización, y en qué medida, bueno, justamente la rigurosidad que produce la disciplina, eso no algo intrínseco a la filosofía, ¿no? Porque si no, bueno, tal vez la filosofía habría que ver si se desdibuja o no en un desarrollo absolutamente no riguroso o no rigorista. Y bueno, en el mismo sentido, podemos pensar en qué medida los proyectos, y ahora vamos hacia ellos, que no se autorreconocen como normalizadores o normales, no abrevan necesariamente en estos proyectos normalistas o normalizadores previos, no son llevados a cabo justamente por sujetos que atravesaron esa subjetivación disciplinaria e institucional, que en todo caso permite, como decís vos, criticar y cuestionar la academia, pero bueno, desde cuán adentro, cuán afuera se hace ese cuestionamiento y apelando a qué fuentes, ¿no? Bien. ¿El resto? ¿Qué les parece? Bueno, avanzamos un poco más, si les parece, para ver los perfiles de los otros proyectos, por lo menos el segundo, del identitario, y después seguimos compartiendo. Ahí vuelvo a compartir pantalla. Bien. Ahí, en primer lugar, yo les había dicho que el identitario lo iba a subdividir en un identitario culturalista y un identitario que tiene otras características. Vamos con el primero, ¿sí? Otro proyecto también que atraviesa el siglo XX, y creo que llegamos hasta el comienzo del siglo XXI, que no necesariamente se inscribe en la concepción normalista o de normalidad filosófica. El primero es, bueno, justamente este Leopoldo Sea, que yo les mencionaba, vinculado a este grupo Hiperión, este filósofo mexicano, fuertemente conocido por abocarse a la historia de las ideas filosóficas, sobre todo en general de las ideas, pero las ideas filosóficas en particular, en México y también en Latinoamérica, progresivamente a lo largo del desarrollo de su trayectoria.
tiene un texto del 65 que se llama El pensamiento latinoamericano, y un capítulo 2 que verán que es muy elocuente, ¿no? La esencia del pensamiento latinoamericano, y ahí ofrece una serie de pistas de qué es este pensamiento latinoamericano. Podemos notar igual que habla de pensamiento y no de filosofía, más allá de que van a ver que va a utilizar el término filosofía. Y dice lo siguiente: si algo caracteriza al pensamiento en Latinoamérica, es su preocupación por captar la llamada esencia de lo americano, tanto en su expresión histórica y cultural como en su expresión ontológica. Esto no quiere decir que no exista un pensamiento más preocupado por los grandes temas de la filosofía universal, desde luego existe. Sin embargo, lo importante para comprender mejor la historia de esta cultura es este pensar que ha hecho de América el centro de sus preocupaciones. Este filosofar, a diferencia de la llamada filosofía universal, tiene como punto de partida la pregunta por lo concreto, por lo peculiar, por lo original en América. Sus grandes temas lo forman preguntas sobre la posibilidad de una cultura americana, preguntas sobre la posibilidad de una filosofía americana, o preguntas sobre la esencia del hombre americano. Y un poquito más abajo, ahí en la parte destacada, afirma: es un conocimiento que no tiende, como equivocadamente se ha pensado, a destacar peculiaridades que hagan del americano un ente fuera del mundo, del hombre, fuera de la humanidad. Acá está recogiendo un poco el guante, ¿no? De esas críticas que venían del otro lado, por ejemplo, de un Riccieri Frondizi, sino por el contrario, peculiaridades que lo incorporen. Su problema es el problema de la filosofía en América, el problema de la filosofía en América es precisamente la conciencia de que su existencia es una existencia marginal. Ante Europa, especialmente ante la Europa moderna, no es otra cosa que un mundo telúrico, primitivo y sin espíritu. Bueno, frente a este regateo, cierra ahí la cita: este poner en duda la plena humanidad del americano ha hecho reaccionar a este, mostrando cómo esas peculiaridades, ese modo de ser que parece propio del americano, es un modo de ser universal, propio de cualquier hombre en situaciones semejantes. El latinoamericano no es ni más ni menos que un hombre. Bueno, acá hay una vuelta de tuerca fuerte sobre, por lo menos hacia el final, sobre la noción de universalidad, ¿no? Todo ser humano es universal, pero universal en tanto vinculado a su terreno, a su terruño, a su cultura. La situación del ser humano en América no es más cultural que la de cualquier ser humano en cualquier otro lado. Entonces habla de la llamada filosofía universal, hay una reconceptualización del término universal, ya para no hablar de lo que supuestamente no está condicionado por las circunstancias, sino insistiendo, subrayando eso que Riccieri Frondizi llamaba críticamente circunstancias, diciendo todos parten de circunstancias, y específicamente la circunstancia que interesa acá es la de la cultura americana, la posibilidad de una filosofía latinoamericana y la esencia del hombre americano. Es decir, lo que se toma como objeto incluso de estudio, ¿no? Es desde América sobre América esta filosofía, ¿no? Y por eso digo, pregunta por la identidad, hace un fuerte hincapié en el eje cultural, y ese parece que sea su principal problema, ¿no? Y hay una conciencia de la marginalidad, esto es importante, ¿no? Hay también un énfasis en el hecho de que la mirada europea nos subalterniza, ¿no? Hay un reconocimiento y un partir desde, casi como reacción, de hecho lo dice específicamente, ¿no? Frente a ese regateo de humanidad hecho históricamente por Europa, se responde demostrándole, digamos, al colonizador las características humanas que se poseen, ¿no? Este gesto que incluso se podría asociar con el gesto de Calibán, ¿no? Este gesto calibánico de utilizar el lenguaje del colonizador para insultarlo, esto mismo que el propio Sartre señala en el prólogo de Los condenados de la tierra de Fanon y demás, ¿no? El concepto que vino con la colonia es utilizado para mostrar la humanidad del colonizado. Pero bueno, bien, tenemos un proyecto completamente distinto, como verán, ¿no? De filosofía americana o latinoamericana, bien vinculada a lo identitario, a lo cultural, tanto desde su origen como sobre su tema, y aclarando específicamente cuál es esa circunstancia que limita y que revela la subalternidad. Otro hito, y acá vamos a estar también en algún punto rozando lo liberacionista, es un texto de Fausto Reinaga, su libro más conocido, La Revolución India. Fausto Reinaga, que fue un intelectual
boliviano, que es conocido fundamentalmente por el desarrollo del indianismo como filosofía, pero también como el Partido Indio de Bolivia fue fundado por él y supone justamente una posición política e identitaria justamente al interior de Bolivia, particularmente en la década del 70. Fausto Reinaga, en este texto, que corresponde a su época justamente indianista, se habla de una primera época marxista en su pensamiento, una segunda indianista y una tercera más vinculada con lo que él llamaba filosofía máutica, o sabiduría máutica. Bueno, sostiene que, como ven en la parte resaltada, bueno, existe una filosofía india que está contenida en el mandato trinitario, el imperativo categórico andino de no mentirás, no robarás, no explotarás. La filosofía, dice, es la voz del pueblo, o era, pues se está refiriendo al pasado inca, ¿no? Era la voz del pueblo y la religión, que era la voz de Dios, se confundían. Era una sociedad que nadie mentía, nadie robaba, no existía la explotación del hombre por el hombre. Bueno, hay un topos, incluso propio del indigenismo, no del indianismo, que tiene que ver con hablar de ese pasado incaico como un pasado, ¿no? Un paraíso perdido, ¿no? Un pasado sin manchas, ¿sí? ¿Y qué más podemos destacar? Bueno, fíjense en el segundo párrafo, ¿no? Ese pasado no solo que es para el indio liberado de hoy el presente, sino que es el porvenir mismo, ¿no? Un porvenir pleno de posibilidades, y lo sabemos conjugar con el humanismo que nos propone el tercer mundo. Y si la filosofía es teoría de la acción, el pensamiento hecho en acto, la filosofía inca no tiene paralelo en la historia. Nuestra filosofía, motor y meta de nuestro pensamiento y acto, se dirige hacia nuestra libertad. Queremos que el indio, el hombre colonizado de nuestro tiempo, la bestia esclava del Collasuyu Bolivia, se convierta en un ser libre, libre de la opresión y del temor, libre de la esclavitud y la injusticia, libre de la ignorancia y el hambre. Bueno, como les decía, hay un fuerte vínculo con los proyectos liberacionistas, como vamos a ver en un rato. Insisto, subrayo acá la cuestión identitaria, sobre todo, porque es desde donde justamente se enuncia esta filosofía, ¿no? Desde ese pasado inca que se concibe como presente y como porvenir, no como una especie de retorno, una situación perdida, en este caso porque se asume que se encuentra el autor y la región, y Bolivia, y lo que él llama los indios, en un siglo XX atravesado por novedades en términos filosóficos y tecnológicos. Él siempre propone una articulación, ¿no? O una apropiación de la técnica occidental e incluso de los mejores elementos del pensamiento occidental, pero a partir de un tronco, en este caso, inca. Y bueno, acá ya nos fuimos completamente incluso, podríamos decir, por fuera, ¿no? de la academia, tal vez, ¿no? Acá tenemos un pensamiento para la acción, una filosofía política, que parte justamente de esa afirmación fuerte de la identidad india, anclada en ese pasado, y que propone una teoría para la acción y un trabajo para la libertad. Acá estamos, me parece, después lo charlamos, bien lejos del proyecto de normalidad, bien lejos de la institucionalización, la reproducción, la publicación y los estándares académicos de la filosofía, y la filosofía entendida justamente como una herramienta para la libertad. Voy a volver a Alberdi, que es medio casi sintomático de mi parte en este caso, pero bueno, también esa idea de que la filosofía es aquello que cuando se desarrolle, cuando se pone en acto, da cuenta de la libertad de un pueblo, es algo que podemos rastrear también en los románticos, desde otra perspectiva, lógicamente, y con otros condicionamientos en los románticos del siglo XIX, ¿no? Que un pueblo filósofe indica que ha alcanzado un grado de libertad, por lo menos de conciencia de pensamiento y de emancipación, justamente, que no está si falta esa disciplina y ese pensamiento, mejor dicho. Y creo que tenemos algunos más. Bueno, el último de esta subsección, que sería el de Raúl Forné Betancur, que es un filósofo cubano radicado en Alemania, que es un referente fundamental de la filosofía intercultural. Y acá también hay otra reconfiguración de la noción de filosofía, en este caso muy vinculada justamente con las culturas, ¿no?
¿Y qué dice? Dice que ya no se pretende simplemente una reconfiguración de la filosofía como disciplina académica, sino también una renovación de la actividad filosófica, del quehacer filosófico en general, teniendo en cuenta las distintas prácticas de filosofar que confrontan las culturas de la humanidad. Y en ese sentido dice, un poquito más abajo a mitad del segundo párrafo, hay filosofía no porque haya un modelo paradigmático que se expande y globaliza, ¿sí?, bien antinormalista, sino porque hay prácticas culturales de filosofía, como ejercicio concreto de pensar que se hace cargo de su contextualidad y de su historicidad. El supuesto de que las culturas son lugares filosóficos, lugares que posibilitan prácticas específicas de eso que se llama filosofía, implica que se parte de la necesidad de desoccidentalizar las filosofías de su origen, es decir, desde la cuna. Y concluye sosteniendo: los universos culturales se traducen y traduciéndose unos a otros van generando universalidad. Acá, una vez más, tenemos una vuelta de tuerca sobre el concepto de universalidad. Ya no es una universalidad en el sentido de que todos tenemos un punto de partida circunstancial. Ya no es universalidad en el sentido de la disolución de las diferencias, como aparecía en el proyecto normalista, sino que es una universalidad de resultado, no de punto de partida, ¿no? Una universalidad de resultado de los universos culturales dialogando y traduciéndose, ¿no? Es justamente el proyecto intercultural el que está presente acá. Y en ese sentido es que la filosofía puede ser universal, a partir de las prácticas filosóficas que surgen de lugares culturales marcados, ¿no?, y contextuales, como dice él. En ese sentido habría una cercanía con lo que decía Leopoldo Sea, pero que al mismo tiempo se abren esos otros universos culturales y en esa traducción y en ese diálogo intercultural van produciendo una universalidad. Y ahí hay una separación del planteo claramente de Sea. Entonces, una vez más tenemos una implosión, si queremos, del paradigma occidental de filosofía, una pluralidad de lugares de producción de filosofía y de prácticas culturales de filosofía, que serán filosóficas en tanto en cada lugar se determine que eso es hacer filosofía también, y en ese sentido no hay un significado universal de lo que es hacer filosofía, pero sí una pretensión de abrir esa producción filosófica a otras culturas, ¿no? Y que sobre la base de eso tal vez llegar a algún tipo de saldo común acerca de qué es el filosofar, pero no hay una definición preexistente a partir de la cual esa decisión se toma. Para cerrar así esta segunda parte, un solo ejemplo del proyecto identitario de corte ya no culturalista, sino antropológico y axiológico, es el de Arturo Roy. Tengo acá un ejemplo de uno de sus grandes textos, o tal vez su gran texto, Teoría y Crítica del Pensamiento Latinoamericano, un texto del 81, Arturo Roy, un filósofo argentino, mendocino, también, como sea en México, un gran representante en este caso en nuestro país, de la historia de las ideas y de reformulaciones sucesivas, ¿no?, de lo que se entendía por historia de las ideas. Bueno, que dejó una gran escuela en Cuyo, en torno a cómo tratar el pensamiento latinoamericano desde esta perspectiva. Él va a proponer que también la filosofía tiene que ver con, y comienza con, una identidad, pero esa identidad no la va a afiliar prioritariamente en lo cultural, sino en un acto que él entiende que es lo que va a llamar el a priori antropológico, que es el acto de constituirse como sujeto a partir del hecho de considerarse y ponerse a sí mismo como valioso ese sujeto que se constituye. ¿Sí? Dice, repitiendo a Hegel, un sujeto se pone a sí mismo como valioso y considera como valioso pensar sobre sí mismo, y eso es filosofía. Es un ejercicio, habla de un ejercicio valorativo originario, ¿no?, que genera al sujeto y al objeto a la vez. Ese sujeto que se constituye toma distancia del objeto y lo piensa, y la filosofía tiene su comienzo concreto en la constitución del sujeto, y ese filosofar de ese sujeto, dice, exige un pueblo. Es decir, exige un nosotros. No hay filosofía del individuo, sino filosofía
del nosotros o de un ponerse como valioso a sí mismo y considerar valioso pensarse a sí mismo que lleva a cabo un sujeto colectivo, un nosotros. Y ese es un principio fáctico de universalidad. Acá otra vez la cuestión de la universalidad desde otra perspectiva, ¿no? Desde la constitución de ese nosotros. Entonces fíjense que, bueno, Roy habla de filosofía directamente vinculada con la identidad o con lo que él llama la subjetividad, el carácter de sujeto, pero ya a partir de un acto originario y un a priori que él considera antropológico y axiológico, que es el considerar valioso el pensarse a sí mismo. Después habrá que ver si ese pensarse a sí mismo tiene marcas o no culturales o implica una marcación cultural. De hecho, la universalidad que propone Roy de este acto hace que cualquier nosotros que se piense como valioso y piense como valioso pensarse a sí mismo, valga la cacofonía, es un sujeto filosófico que incluso puede estar, qué sé yo, hasta renegando de sus marcas culturales para pensarse como valioso a sí mismo. Sería medio raro, pero en último término hay acá justamente un intento de pensar la condición de posibilidad de producir filosofía y es que haya un ponerse a sí mismo de un sujeto colectivo que considere el valioso el entenderse a sí mismo. Claro, bueno, ese pensarse a sí mismo es pensar qué es lo que hace que sea un nosotros, ¿verdad? Es una pregunta por la identidad. Cuando el latinoamericano se plantea de este modo expreso la necesidad de una filosofía latinoamericana, su propia autocomprensión como sujeto del filosofar no será otra que la que hemos visto páginas atrás, en donde se parte de un nosotros capaz de organizar su discurso desde su situación concreta histórica a partir de una toma de posición axiológica. Bien, dejo de compartir. Se nos complicó un poco más acá, se puso más compleja la cosa, pero bueno, vemos acá de qué manera se puede ejercer este proyecto del filosofar y responder a la pregunta en qué medida puede filosofar el subalterno a partir de distintos modos de abordar la identidad, ¿sí? Uno es pegar la identidad a la cultura, como es un proyecto transversal, claramente, históricamente transversal del siglo XX y principio del siglo XXI, porque lo vimos en Leopoldo Sea, en México, en los años 60, lo vimos en Fausto Reynaga, en los años 70 en Bolivia, y lo volvemos a encontrar en Fornero de Tancourt, en Cuba, en ya los años 2000, bueno, ya el proyecto de filosofía intercultural es de los años 90, así que también en los 90, y esa preocupación por la identidad en términos culturales y en qué medida ese escudriñar lo que sea la identidad es un suelo a partir del cual se puede filosofar, ¿sí? Obviamente acá están todas las marcas de subalternidad reconocidas y subrayadas, ¿no? y enfatizadas como parte de esa circunstancia concreta a partir de la cual se filosofa. Y después en Ramos, una cuestión bien de a priori, ¿no? Bien de identificar un gesto con pretensiones de mayor universalidad que estaría atrás de cualquier tipo de filosofar, sea un filosofar culturalista o no, ¿no? Toda filosofía, en último término, supone para él una constitución de un nosotros que se pregunta, que se piensa a sí mismo, que se pregunta acerca de sí mismo, acerca de qué es, podemos decir qué puede ser y demás. Desde ya en todos estos casos estuvimos transitando bastante por fuera, ¿no? Desde los claustros académicos por ahí más o menos tradicionales. En el caso de SEA, tal vez no tanto, porque les decía, bueno, forma parte de su indagación de toda una tradición académica, historia de las ideas, lo mismo que Roy, pero bueno, abren lugar a que las fuentes del filosofar estén por fuera de la academia, claramente. Porque al preguntarse por la cultura, ¿no? Al preguntarse por ese nosotros, bueno, todo eso nos lleva a tomar por objeto, como decía, sea Latinoamérica, a tomar por objeto nuestra cultura, y a estudiar mucho más que a los filósofos, seguramente. Y en el caso de Fornero de Tancourt, bueno, ya hay una apertura mucho más radical de la filosofía a lo que se decide en cierto universo cultural que es filosofar, entendiendo que en todo universo cultural se filosofa, ¿no? Es un presupuesto que él toma. Hay prácticas de filosofar en todos los universos culturales, son distintas, habrá que ver si son comunicables y traducibles a los otros universos culturales. Pero bueno, acá la filosofía medio que implosiona un poco ese
lugar de enunciación disciplinar que aparecía en los otros proyectos, tanto en términos de sus sujetos como de sus objetos y fuentes, ¿no? ¿Qué balance podemos hacer de este proyecto antes de pasar al último? ¿Podemos encontrar algún vínculo, alguna similitud con el anterior? ¿Son completamente distintos? ¿Les parece más o menos valioso, apropiable? Había una intervención en el chat que... José Luis, a las 16 me tengo que buscar a la escuela de los pibes. Ok. José Luis nos está por abandonar, así que si tenés ganas de hacer una última intervención antes de ir a cumplir las funciones de cuidado, te escuchamos, José Luis. Si no, alguno de los otras participantes. No, yo solo pensaba en la universalidad, ¿no? Que aparece, sigue Aparece siempre, ¿no? como eje en común, digamos. Sí. ¿Y qué pensabas? No, pensaba que está siempre esa tensión entre, no sé, es como una culpa de que filosofía y Latinoamérica no pueden estar juntas en una misma oración. O hay que cambiar el sentido de lo Argumento. universal para que estén juntas, ¿no? Claro, hay que poner un argumento, con lo cual ya estás en problemas. Claro. Bien. Sí, está bueno eso que subrayás. En todas las fuentes que vimos apareció la noción de universalidad, en todas hubo que lidiar de alguna manera con ese problema de si hacemos filosofía latinoamericana, ¿dónde queda lo universal? Y en todo caso hay que dar la respuesta siempre. Entonces, bueno, podemos darnos cuenta que hay un presupuesto compartido hasta incluso por la filosofía intercultural, ¿no? De que la filosofía y lo universal algo tienen que ver. No es posible una filosofía que no tenga que ver con lo universal. Parece que eso nadie reniega, ¿no? Por eso Fornero Betancourt propone que en último término la filosofía intercultural es un proyecto de traducción universal o de posible traducibilidad universal de las filosofías. Por eso Roy quiere pensar un a priori antropológico que entiende que es universal y por eso SEA y habría que ver bueno, sí, también. Reinaga en algún punto tienen que dar cuenta de en qué medida lo que están diciendo se vincula o no con lo universal, ¿no? Tal vez en Reinaga es el que tiene más visos de desechar un poco el problema, pero bueno, obviamente se hace cargo de, entre comillas, lo universal como aquello que en su tiempo está vigente, que tiene que ver con el humanismo, como dice, como yo le decía, con la técnica, bueno, hay cuestiones que no quedan afuera del ejercicio del filosofar, que no puede ser únicamente regional, únicamente local, únicamente identitario en sentido atomizado, ¿no? Bien, muy bien. Hola. Hola Raquel. Sí, quería preguntar porque bueno, no estudio filosofía, pero me resulta interesante siempre escuchar. Y bueno, cuando yo vi el título de la ponencia, lo primero que pensé fue que se refería a la cuestión más sociológica, digamos, en el sentido de los grupos sociales subalternos, digamos, eh, los más marginados y qué sé yo, en ese sentido. Y bueno, igual me resulta interesante totalmente, ¿no? Lo que estoy escuchando, pero también me sigo preguntando si en alguna de estas corrientes, si hay lugar en ese pensar, si se puede filosofar eh, desde la subalternidad también un lugar digamos, para la cuestión de clase, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque en Latinoamérica o en Europa o donde sea, las personas tampoco no somos todos iguales. O sea, si partimos de pensar la subalternidad como la nacionalidad o la cuestión latinoamericana, tampoco es que somos todos iguales, aunque vengamos de cierta cultura. Digo, si hay lugar también entre estos pensadores o estas miradas filosóficas para esta cuestión de clase. Buenísimo, Raquel, gracias por la pregunta.
Bien, sí, la subalternidad genérica, que en todo caso atraviesa a todos los exponentes del filosofar que estamos viendo, es la pertenencia, como decía yo, a esta situación epistémicamente marginal, que es la de producir conocimiento filosófico en América Latina. Pero dentro de eso me parece que podemos encontrar un montón de subalternidades, como vos decís, vinculadas más a lo social, que van a ir apareciendo. Digo, vimos un ejemplo, por ejemplo, de la redundancia, en el caso de la filosofía india, ¿no? De Fausto Reinaga, que habla justamente por la identidad de el indio, y desde ese lugar encontramos que no es lo mismo ser latinoamericano, podemos decir, blanco, burgués y demás, que ser latinoamericano y reconocerse, como Fausto Reinaga lo hacía, indio en Bolivia, ¿no? Entonces, ahí tenemos una subalternidad, si querés, dentro de lo que es Latinoamérica. Como vos decís, no todos somos iguales. Desde ya va a haber y ha habido lugar para también producir filosofía en nombre de la liberación de la explotación económica y de la desigualdad de clases. Desde ya. Ahora podemos hacer alguna referencia cuando nos metamos con los proyectos liberacionistas. También vamos a ver algo en relación a la cuestión de género, ¿sí? Y vamos a volver sobre la cuestión racial. Entonces sí, buenísima la intervención. No todos somos iguales en América Latina, y dentro de la subalternidad genérica que puede implicar el hecho de pertenecer a un continente generalmente dejado de lado a la hora de entender quiénes producen filosofía, también podemos encontrar que hay algunos y algunas que están más subalternizados o subalternizadas que otras, y en esos casos también es más difícil, lógicamente, lograr ese reconocimiento como sujetos filosóficos, ¿verdad? Así que vamos a hacer ahora en un ratito alguna referencia a la cuestión también de la desigualdad de clase. A ver, Esteban hace una intervención ahí en el chat, la leo. Lo de hablar de pensamiento y no de filosofía me parece un momento estratégico oportuno para el desplazamiento del invento griego. Ok, hay una producción situada, posibilitando un lugar de diálogo y confrontación con la tradición filosófica europea. Parto, por ejemplo, el pensamiento latinoamericano contemporáneo, como Rivera Cusicanqui o Hideiros de Castro, que si bien no son filósofos, en sus propuestas ponen en tensión preguntas que pueden considerarse propias de la filosofía. Excelente. Bueno, hay una larga discusión sobre esto que plantea Esteban, ¿no? Acerca de en qué medida conviene o no usar el vocablo filosofía, qué compromisos nos implica el vocablo filosofía con la tradición fundamentalmente surgida o reconocida como surgida en Grecia, ¿no? Con el helenocentrismo, para usar palabras de Dussel, y en qué medida es deseable y oportuno reemplazar ese vocablo por el de pensamiento. Bueno, es una discusión interesante, y desde ya el pensamiento latinoamericano es mucho más amplio y es múltiple, y en ese sentido excede a aquello que se denomina filosofía y que se identifica como filosofía en términos disciplinares. Así que al hablar del pensamiento latinoamericano, de verdad, se está evitando cierto anclaje en el origen griego, y al mismo tiempo se puede uno estar abriendo a cierta interdisciplinaridad, podríamos decir, en donde esto mismo que decía Esteban, ¿no? Productores de pensamiento o pensadores y pensadoras que no hayan atravesado una formación disciplinaria filosófica, sin embargo se los reconoce como también como legítimamente enunciadores de pensamientos o de cuestiones o de problemas filosóficos. Eso desde ya. Bueno, eso nos lleva de vuelta a discutir qué es la filosofía y en qué medida puede ser llevada a cabo por sujetos no disciplinarizados filosóficamente, ¿no? Pero bueno, también por otro lado, una respuesta alternativa podría ser, y esto también existe y está disponible entre quienes participan en estos debates, es decir que, bueno, que justamente dejar de lado completamente el término filosofía, o no disputar el sentido de lo que es filosofía, también puede ser una manera de perder estratégicamente algo que en realidad habría que abrir en vez de abandonar, ¿no? Justamente disputar el sentido de qué se entiende por filosofía, tal vez es una lucha interesante,
en lugar de simplemente dejarla de lado a la palabra y reemplazarla por otra, ¿no? Y dejar la filosofía para la concepción eurocéntrica, lenocéntrica, ¿no? El significante de filosofía, dejárselo a esa única versión, ¿no? Tal vez mostrar otras versiones de insistir con el vocablo filosofía, tiene justamente un sentido también de polémica al interior de lo que se entiende por esa palabra y por el intento de abrirlo más allá de una concepción restringida, ¿no? Entiendo que es algo de lo que intentan hacer, bueno, por ejemplo, quienes practican la filosofía intercultural. Leonor dice que se tiene que ir, bueno, Rocío, perdón. Bueno, Rocío, gracias a vos por la atención y por la presencia. Bueno, y pasamos al último bloque de proyectos, que es el liberacionista. Que lo he dividido en dos subbloques, el que se vincula con la filosofía de liberación y el que se puede pensar como al revés, ¿no? Una liberación de la filosofía. Vamos a ver en qué consiste cada uno. El de la filosofía de liberación está fuertemente anclado en una pregunta que hizo otro filósofo peruano, en este caso Augusto Salazar Bondy, en el 68. Como yo les decía, es una pregunta que ha aparecido sintomáticamente en el pensamiento latinoamericano. Ya la vimos 20 años antes justo en un texto de un argentino, de Riccioli Frondizi. Acá, con otros términos, en vez de hay, existe, y en vez de filosofía iberoamericana aparece filosofía de nuestra América, retomando la expresión de José Martí y de tantos otros. Salazar Bondy se pregunta en el 68 si existe una filosofía de nuestra América, y responde en general negativamente, pero con algunas salvedades, ¿no? Básicamente lo que dice, responde a partir de las categorías de originalidad, peculiaridad y autenticidad, sobre todo, ¿no? Entonces dice, bueno, podemos pensar que tenemos algún tipo de filosofía, pero que no es genuina y original, sino que es inauténtica e imitativa, ¿no? Ahí, en este caso, vamos a ver claramente una de esas variantes que yo les mencionaba al principio, ¿no? De responder en qué medida la subalternidad condiciona nuestro quehacer filosófico. Bueno, acá Salazar Bondy dice en el sentido de que, en general, si hacemos filosofía en nuestra América, producimos un pensamiento inauténtico. ¿Por qué? Porque partimos de un defecto básico de nuestra sociedad y nuestra cultura, que es el subdesarrollo conectado con la dependencia y la dominación. Bien, en palabras de los 60, Salazar Bondy dice, bueno, ¿en qué medida la subalternidad nos condiciona? En que nuestra cultura es una cultura subdesarrollada, marcada por la dependencia y la dominación extranjera, y eso hace que vivimos alienados como naciones y producimos, por ende, un pensamiento alienado. ¿Sí? Es decir, reflejamos, o nuestras élites intelectuales, nuestros filósofos, reflejan en su pensamiento la alienación que vive nuestra propia sociedad y nuestra propia cultura, que es la de, justamente, estar en una situación de subdesarrollo, dependencia y dominación. Y además es inauténtico porque enmascara esa situación, no piensa esa situación, ¿no? Los filósofos filosofan como si esa situación no existiera. Acá podría estarle respondiendo a un Romero, a un Riccioli Frondizi, ¿no? Pero a pesar de decir que está todo bastante mal, agrega que, bueno, podría estar un poco mejor si, en dos situaciones, vamos a hacer filosofía auténtica y creadora, cuanto más altos niveles de plenitud alcance, dice la comunidad hispanoamericana. Esto podría querer decir que realmente la filosofía auténtica latinoamericana va a aparecer una vez que Latinoamérica se haya liberado, ¿no? Es una posibilidad. Pero mientras, dice, sin embargo, puede comenzar a ser auténtica como un pensamiento de la negación de nuestro ser y de la necesidad del cambio, como conciencia de la mutación inevitable en nuestra historia. Es decir, por medio de la crítica, dice, criticando los valores vigentes, ahondando nuestra condición, y a partir de ahí entonces hacer filosofía genuina sin esperar a que la liberación acontezca, podríamos decir, ¿no? Una filosofía
auténtica antes de la liberación es la filosofía que señala esto que él mismo está señalando. Nuestra situación, nuestra condición subdesarrollada, dependiente, dominada, y la necesidad de transformar esa situación o, en otras palabras, de promover la liberación. Ahí hay filosofía auténtica y ella pues se puede hacer ahora, ya, dice Sarbondi. Si no, habrá que esperar para otro tipo de filosofía cuando nos encontremos en nuestra América liberal. Una vez más, encontramos algo, como les decía, análogo en términos de posicionamiento, pero desde otra perspectiva, al de Fausto Reinaga, ¿no? Que hablaba también de la necesidad de la libertad, en ese caso un sujeto específico que era el indio. También hay un anclaje en la cultura, pueden ver, ¿no? Nuestra sociedad y nuestra cultura habla, ¿no? Hay una idea de la cultura como el lugar a partir del cual se filosofa, pero todos los cañones están apuntados a la liberación, ¿no? La filosofía es auténtica y original cuando trabaja por la liberación, o cuando surge de un estado ya liberal. Entonces encontramos un proyecto que, bueno, habría que ver qué vínculos tiene o no con el normalista, recién se dan algunas posibles filiaciones con el culturalista, ¿no? En el manifiesto de, ahí sí, la filosofía de la liberación, esta corriente que hace su irrupción más decidida en la escena pública argentina en el año 73, y que se desarrolla por lo menos en tanto corriente argentina hasta el 75, claramente hay, como su nombre le indica, un trabajo en el contexto del proyecto liberacionista, ¿no? El proyecto de filosofía de la liberación, porque así se llama la corriente, y en la publicación hacia una filosofía de liberación latinoamericana, más puntualmente en el manifiesto, que allí se incluye, se dice lo siguiente: la única filosofía posible es la que se lanza a la tarea destructiva de la filosofía que los ocultaba como oprimidos y luego al trabajo constructivo desde la praxis de liberación. Bien Salazar-Bondi, ¿no? Del esclarecimiento de las categorías reales que permitirán al pueblo de los pobres y marginados acceder a la humanidad de un sistema futuro de mayor justicia internacional, nacional, interpersonal. La filosofía de liberación sabe que las opciones políticas, pedagógicas, eróticas, previas al pensar son determinantes y por ello les presta atención primera. La ontología abstracta deja así de ser el origen y cobra en cambio fisonomía de filosofía prima, la política como posición primera del hombre ante el hombre, de la totalidad ante la alteridad de alguien ante otro. Bueno, acá, una vez más, encontramos una filosofía que se dice fundamentalmente política, no ontológica. La ontología abstracta deja de ser el origen y cobra en cambio filosofía prima, la filosofía política. La política, mejor dicho, ¿no? Bueno, algo de lo que también les mencioné al principio, ¿no? Los límites, en qué medida nos condicionan la condición de subalternidad, a la redundancia, a la hora de hacer filosofía. Bueno, acá los filósofos de la liberación responden en el sentido en que no vamos a hacer ontología, pero no porque no podamos, sino porque sería alienante justamente hacer ontología. Hay que hacer primero y antes que nada política. El punto de partida, la base, el fundamento, no es la ontología, como dicen los europeos, están pensando sobre todo en Heidegger, sino que es política, posición primera del hombre ante el hombre, de la totalidad ante la alteridad. Y esa alteridad, en esa alteridad aparece algo de lo que no está acá desarrollado puntualmente, pero aparece claramente lo que decía Raquel, que se piensa esa alteridad como el pobre, se piensa a esa alteridad que acá se lo denomina pueblo como los trabajadores, ¿no? Se piensa a esa alteridad, acá se habla de los pobres y marginados, ¿no? Se piensa justamente de la subalternidad de clase dentro de ese pueblo para el cual la filosofía tiene que producir acompañando su movimiento de liberación, ¿no? Se asume que el pueblo está ya en un camino de liberación, esto es importante, el pueblo es una liberación, y la filosofía, en todo caso, tiene que trabajar constructivamente y destructivamente, ¿no? Destruir la filosofía que oculta al oprimido y construir desde la praxis de liberación con el pueblo. Bueno, nuevamente una filosofía que desde ya es producida por filósofos que atravesaron el proceso normalizador, porque son todos filósofos académicamente formados en tanto tales,
pero que propone un vínculo por lo menos de esa filosofía académica con lo extra académico, y el eje es la política, y no en este caso necesariamente, si bien hay matices culturales, la cultura, ¿no? La liberación, el proceso de liberación. Ese sería. Avanzó un poquito más. Vamos a el último mojón de nuestro recorrido. Liberacionista, pero en otra versión, de liberación de la filosofía, ya no de filosofía de la liberación. Acá tenemos un conjunto interesante, voy a ver si paso alguno, porque creo que más o menos está claro, pero me interesa, por ejemplo, recuperar acá una figura vinculada con la negritud, en este contexto, por lo menos en esta época, que es Frantz Fanon, un pensador martiniqués, que desarrolla su pensamiento no desde la disciplina filosófica, sino más desde un ensayo vinculado con elementos psicológicos, pero también con meditaciones que podemos decir que están tocando y enunciando temas filosóficos claramente, y que, bueno, fue claramente un pensador y un activista por la liberación, en este caso, bueno, un poco más adelante en su vida, ¿no? De Argelia, ¿no? Fundamentalmente, formó parte del Frente Argelino de Liberación Nacional, y, bueno, escribió el famoso libro Los Condenados de la Tierra, un libro que se publicó casi póstumamente, con el famoso prólogo de Sartre, pero bueno, acá estamos en un texto previo, de los años 50, Piel Negra, Máscaras Blancas, un texto que tiene también un fuerte diálogo con la filosofía sartreana, con la filosofía existencialista, además de, como les decía, con la psicología y el psicoanálisis de su época, y en donde, bueno, menciona la filosofía, pero para plantear que en algún punto hay que liberarse de esa filosofía, ¿no? Que la filosofía no tiene la última palabra en el camino de la liberación, o que hay que llevar a cabo una tarea de liberación de la filosofía para acompañar adecuadamente la liberación. Fíjense, una vez más con el tema de la ontología. Dice, en una sociedad colonizada, toda ontología se vuelve irrealizable. ¿Por qué? Porque en el pueblo colonizado, y está pensando en el pueblo colonizado y racializado, en el pueblo considerado negro, ¿no? Entre comillas, en un pueblo colonizado, en la Weltanschauung, ¿no? En la cosmovisión, una impureza, una tara hay que prohíbe toda explicación ontológica. Es decir, la ontología tampoco sirve acá, como los filósofos de la liberación decían, bueno, no hay que hacer ontología, no hay que partir de la ontología, sino de la política. En este caso, la ontología no sirve para pensar al pueblo colonizado. ¿Por qué? Porque dice, cuando de una vez por todas se admita que deja de lado la existencia, la ontología, ¿no? Que habla del ser y no del existente, está pensando también polémicamente en relación a Heidegger, pero siempre leído a través de Sartre, no nos permite comprender, dice, el ser del negro. Porque el negro no tiende ya a ser negro, sino a ser frente al blanco. El negro no tiene resistencia ontológica frente a los ojos del blanco. Los negros de un día para el otro han tenido dos sistemas de referencia en relación a los cuales han debido situarse, su metafísica, o por decirlo de manera menos pretenciosa, sus costumbres, y las instancias a las que éstas remitían fueron abolidas porque se contradecían con una civilización que ellos ignoraban y se les imponía. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que en último término hay algo que la ontología, supuestamente el área más universal del pensamiento filosófico, la que piensa el ser, no funciona para pensar la situación colonial, particularmente de la experiencia vivida, como titula el capítulo, del negro. ¿Por qué? Porque no hay un ser negro en sí, podríamos agregar, ¿no? A lo que nos está diciendo. El negro no es un ser en sí, es un ser para otro, es un ser frente al blanco, y como a lo largo del libro intenta desarrollar Fanon, es un ser que quiere dejar de ser lo que es, o quiere salir de esa prisión del ser negro para volverse blanco, ¿no? Para blanquearse. Por eso Piel Negra, Máscaras Blancas. Y es negro porque el blanco le dijo que era negro y el blanco le dijo que el blanco era blanco, ¿no? Entonces, hay algo acá
de un ser en sí, o de un trabajo ontológico que piensa en los seres en sí, casi en términos aristotélicos podría estar pensando en la ontología Fanon, que no funciona, que no sirve, ¿no? Acá hay que pensar en todo caso cómo existe, cuál es la experiencia ahí del negro, para sobre esa base construir, una vez más, la posible liberación, la posible descolonización. Entonces, acá, una vez más, la filosofía es algo que no se aplica, no funciona y no tiene vigencia en tanto tal a la hora de pensar la condición de la negritud. Entonces, por eso lo inscribo a Fanon en esta variante de liberación de la filosofía, podríamos hablar entre paréntesis para la liberación, ¿no? Para liberarse hay que liberarse de la filosofía, y no pensar ontológicamente, porque eso sería justamente una tara para la liberación, esencializar el negro como un ser. Habría que pensar, y tal vez discutirle a Fanon, si bueno, si no pensar filosóficamente, pero de una manera relacional, lo que es el ser, no seguiría siendo algo filosófico y la filosofía podría funcionar ahí, como filosofía de la liberación. Pero bueno, en todo caso no es lo que dice, ¿no? Se inscribe en esa otra tradición. En un sentido similar, uno de los subgrupos de la filosofía de liberación termina asumiendo la misma posición de liberación de la filosofía. En el 74, Ceruti Bulwer, Roy y Maturana, vuelve a aparecer Roy acá, Ceruti otro filósofo mendocino también, y Maturana, otro filósofo que formó parte del grupo, del denominado grupo salteño, de la filosofía de liberación, proponen que hay que filosofar en presencia de la muerte de la filosofía. La muerte de la filosofía indica, dice, que la filosofía muere como actividad y efecto autónomo dentro del todo social, que el papel del filósofo como profesión liberal que otorga estatus social ha caducado, es una práctica más, quizás la práctica de criticidad permanente, o por lo menos la búsqueda de esa criticidad. La prioridad no es elaborar una filosofía tal o cual, sino la efectiva ruptura política de la dependencia. Y acá, peleándose con los filósofos de la liberación más canónicos, dicen el filósofo no tiene un estatus particular, el filósofo no tiene un rol particular, y la filosofía no tiene un rol particular en la tarea de liberación. No importa elaborar una filosofía tal o cual, sino romper la dependencia. Y para eso hay que criticar, y la filosofía puede ser reducida al filosofar, tal vez, que es la práctica de criticidad permanente. Pero en tanto disciplina y en tanto sujeto con estatus de un saber efectivo y valorado por sobre el resto de los saberes sociales, y por ende pretendidamente autónomo, la filosofía ha muerto, dicen estos filósofos, y por ende hay que liberarse de esa filosofía nuevamente para ponerse a la tarea política y efectiva de romper la dependencia. Si los otros decían en el manifiesto del 73 que vimos al principio de este tramo, que la filosofía debe trabajar para la liberación, acá dicen no. Hay que trabajar para la liberación y en ese contexto, en todo caso, asumir algún tipo de práctica de criticidad permanente, pero no desde la filosofía y desde el filósofo. Una vez más, tarea de liberación con un rol del filósofo y la filosofía innecesario o necesitado de ser liberado de sí mismo y de sus propias taras. Y vamos con dos más y cerramos. Una es la de Walter Mignolo, otro argentino, en este caso residente en Estados Unidos, representante fundamental del pensamiento descolonial, que propone ya liberarse de la filosofía en tanto, una vez más, uno de esos saberes superiores que formaron parte de el currículum de saberes coloniales, ¿no? Que estaban en el tope del saber durante la colonia y que persistieron más allá de la colonia. La filosofía, la teología y posteriormente la ciencia, ¿no? A lo largo del desarrollo de la historia de la modernidad. Bueno, en este caso, una vez más, hay que liberarse de la filosofía, del rol particular y privilegiado que la filosofía tendría en este caso, descolonización o liberación entendida como descolonización. Hay que formar un paradigma otro. Este paradigma otro, dice, conecta las formas críticas de distintos pensamientos emergentes en las Américas, de los latinos, de los afroamericanos, de los americanos nativos, en el norte de África, ¿no? El sur global está hablando, ¿no? En la África subsahariana, el sur de la India, el sur de Europa.
El paradigma otro es el pensamiento crítico y utopístico que se articula en todos aquellos lugares en los cuales la expansión imperial colonial le negó la posibilidad de razón, de pensamiento y de pensar futuro. Y quienes creyeron la superioridad de la teología, la filosofía de la ciencia y sus principios y métodos están volviendo, después de 5 siglos de supervivencia y resistencia, a indicar las vías de futuros posibles más allá de las vías agotadas y las posibilidades que ofrecen el pensamiento moderno y sus críticos, ¿no? Son los saberes subordinados y subalternizados los que están volviendo, ya sin la creencia en la superioridad de la teología, la filosofía y la ciencia. Entonces acá vemos otra variante de liberación de la filosofía, ¿no? Ya no necesariamente priorizando la política, como decían Ceruti, Maturana y Roy, ya no necesariamente priorizando la experiencia vivida, ¿no? Como decía Fanon para la descolonización, sino como un intento de los saberes subordinados y subalternizados. O sea, la filosofía ha sido un saber subalternizador y subordinador de otros saberes. Entonces, por eso, su supuesta superioridad y su configuración en tanto saber en el tope de la escala de los saberes es lo que hay que sacarse de encima y construir un paradigma otro en donde no queda claro si la filosofía tiene algún rol, ¿no? Se habla de pensamiento crítico, pero parece que todos los saberes que la filosofía ayudó a subalternizar en los 5 siglos desde el comienzo de la conquista y colonización de América hasta la actualidad, y lo que también la teología y la ciencia hicieron los suyos, son justamente los principales promotores de este paradigma otro, los principales elementos de este paradigma otro, y por ende es a partir de esa liberación de la filosofía, de la teología y de la ciencia que se va a poder promover la descolonización realmente, no con la filosofía, no a través de la filosofía. Queda la criticidad, ¿no? Que podría, el pensamiento crítico y utopístico, dice, ¿no? Que podría pensarse como lo que Ceruti y Maturana y Roy decían que es el filosofar, ¿no? Esa función crítica de la sociedad, de la cultura, pero no la filosofía disciplinar, ¿no? O un alejamiento muy fuerte del paradigma normalizador. Y por último, una entrevista a Diana Maffia, una filósofa argentina, que se encuentra en el compilado de ideas feministas latinoamericanas que lleva a cabo Francesca Gargallo Celentani. Perdón. Maffia dice justamente que, bueno, una vez más sostiene que la filosofía es este pensar crítico, ¿no? Que se caracteriza más por, no por las respuestas, sino por los problemas, por las preguntas que lleva a cabo, que tiene la potencialidad, esas preguntas filosóficas, de ser reorganizadas a través de un pensamiento comprometido, pero también por un pensamiento disciplinador, y acá hay una crítica a la disciplinarización de la filosofía, que podríamos encontrar tal vez en el proyecto normalista. Y entonces, bueno, dice, bueno, hay que optar por una de estas dos formas de entender la filosofía disciplinadora o la filosofía que privilegia la pregunta, ¿no? Que no está, y más aún, esta filosofía que privilegia la pregunta es un filosofar, una vez más, es una práctica, y no está restringida a una disciplina. Es una práctica, y el filosofar entonces no se identifica con la filosofía. Una vez más encontramos que este vuelco a la función crítica, este vuelco al verbo antes que al sustantivo filosofía, nos habla de una liberación de la filosofía, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, Maffia lo hace desde el lugar específicamente del posicionamiento feminista, ¿no? Dice, el feminismo cuestiona a fondo los límites disciplinarios, porque estos han hecho permanecer sistemáticamente ocultos problemas, experiencias, preguntas, necesidades, que han sido fundamentales para la subjetividad de las mujeres. Constituir la propia subjetividad y no ser heterodesignadas, es decir, designadas desde afuera por las disciplinas existentes, es una consecuencia de haber privilegiado el problema por sobre la respuesta. Entonces, para construir un discurso feminista, un pensamiento feminista, una práctica política feminista, hay que romper los límites disciplinarios, y las disciplinas no han hecho más que subalternizar en este caso a las mujeres. No solo a las mujeres, digo, pero es lo que enfatiza Maffia, ¿no? Han dejado ocultos sus problemas, sus experiencias, sus preguntas, sus lugares también, podemos decir, como sujetos filosóficos, ¿no? Como sujetas filosóficas. Entonces, una vez más, filosofía disciplinaria no va de la mano de la liberación, en este caso de el combate al patriarcado, el combate al mundo heteronormado, sino que todo lo contrario.
es uno de los cómplices, ¿no? El filosofar disciplinar de, en este caso, la subalternización de género, de la subalternización de las mujeres. Por ende, una vez más hay que liberarse de la filosofía en pos de aspirar a un mundo más justo y en este caso de combatir la dominación de género y el patriarcado, ¿no? En términos generales. Entonces, dejo de compartir. Hay un mensaje nuevo que no leí. Ah, Raquel preguntaba, ¿cómo hace para solicitar el certificado de asistencia? Raquel, hay Sala 51 UNIPE había compartido un Google Form, ahí copio el enlace y lo vuelvo a publicar, ahí en el chat, está acá en la mensajería, ahí va de vuelta, no a José Luis, no, a todo el mundo que lo enlace, a todos en la reunión, ahí va, ahí estamos. Ese de Raquel es el Google Form para todos y todas quienes estén interesados e interesadas en conseguir un certificado, tienen que completarlo a ese formulario al que pueden remitirse a partir del link que les dejé en el chat, y sobre esa base reciben el certificado. Bueno, de nada, Raquel. Vemos acá otro proyecto que responde de otra manera, ¿no? ¿Puede filosofar el subalterno, la subalterna? Bueno, puede filosofar, y debe filosofar tal vez, pero filosofar en un sentido no de disciplina filosófica, se responde acá, ¿verdad? Puede filosofar y debe filosofar en tanto este ejercicio de criticidad, esta formulación de preguntas, esta impugnación de las hegemonías, de los lugares de poder, de las dominaciones, y sobre esa base podrá le subalternizado, subalternizada, trabajar en pos de la ruptura de esa subalternización, ¿no? De esa situación de subalternización. Pero, sin embargo, no es con la filosofía, es liberándose de la filosofía y de la carga que implica su constitución disciplinaria. Fíjense, aquí estamos completamente en otro lado, opuestos completamente al paradigma normalizador que valoraba fuertemente la constitución disciplinaria de la filosofía. Y entonces, les pregunto, a ver qué podemos concluir de este largo recorrido que hemos hecho. ¿Qué les parece? ¿Es así? ¿Son tan tajantemente distinguibles, por ejemplo, el proyecto normalizador y el liberacionista? ¿Hay algún vínculo posible entre ellos? ¿Cómo juega ahí el proyecto identitario, culturalista o no culturalista, en esas relaciones entre los otros dos? ¿Hay contaminaciones mutuas? Si hay que trabajar por la liberación, no se puede hacer desde la filosofía, desde uno u otro sujeto subalternizado, y hay que hacerlo desde un filosofar más genérico y crítico. La filosofía es necesariamente una herramienta de subalternización. Bueno, ¿qué les parece? Digo, pues nos vamos con la impresión de que sí, tal vez, ¿no? Por todo lo último que leímos, estos planteos, estos argumentos son bastante rotundos y tajantes, de distintos sujetos comprometidos con la liberación de, en este caso, los clasificados como negros, las mujeres, incluso aquellos que desde una perspectiva de la filosofía de liberación se acercan más a la cuestión de clase, como hacían justamente Horacio Ceruti, León Maturana y Arturo Roig. Desde esos tres lugares, en distintos momentos, años 50, años 70, y actualidad, o principio del siglo XXI, distintos pensadores y pensadoras enunciaron que con la filosofía o no alcanzaba, o incluso era un obstáculo, la filosofía disciplinaria. Otros, sobre todo en los 70, y alguien como Dussel, que sigue vigente en la actualidad, sostienen que, bueno,
sostienen la especificidad de la filosofía y el rol importante, relevante de la filosofía en la liberación de cualquiera sea el sujeto, en este caso oprimido, que se tome en consideración. Otros proyectos parece que, bueno, que no vinculan, tal vez si no se vincula la filosofía a la liberación, se queda exenta a estas posibles objeciones. Alguien puede decir, bueno, la filosofía no tiene por qué vincularse con la liberación, ¿no? La filosofía es un saber específico, tiene que desarrollarse, tiene que producirse una tradición, tiene que generar sus profesionales, tiene que desarrollar su propia lógica de producción de conocimiento en sus ámbitos específicos, difundirse, formarse, transmitirse, etc. Y la cuestión de la liberación no es un problema para la filosofía. O si se toca la cuestión de la liberación, se caen todas esas objeciones y entonces nos ponemos en duda si estamos del lado del liberador o del opresor cuando hacemos filosofía. Pero digo, se podrían evitar esas objeciones diciendo que la filosofía no tiene por qué vincularse con la tarea liberacionista. O que puede vincularse con esta otra tarea, esta segunda tarea, con la tarea identitaria, conocer quiénes somos, y no mucho más. Y entonces ahí sí funciona como disciplina y no recibe cuestionamientos de su rol de cómplice en la reproducción de las opresiones. O uno puede decir, no, la filosofía tiene que ser política y tiene que enfrentarse a esas paradojas. Tiene que contribuir a la visibilización, la puesta en cuestión de los patrones de dominación y la visibilización completo de los sujetos oprimidos, y por ende, bueno, va a tener que enfrentarse a sus propios límites, a sus propias complicidades, y tal vez transformarse en otra cosa. Ese es otro proyecto, ¿no? Completamente distinto. Por eso les proponían tratar de pensarlos por separado, primero estos proyectos, y después ver, bueno, en qué situación nos dejan para pensar las tareas de la filosofía, la naturaleza de la filosofía en la actualidad. Susana dice, estamos obligados a filosofar como sujetos subalternos en nuestra querida Via Yala, el poder desnaturalizar nuestras praxis, nuestra forma de ser y estar en el mundo interseccionalmente es el desafío. Bien. Bueno, pero Susana dice a filosofar, ¿no? No sé si te entiendo bien, Susana, pero al optar por filosofar, estás asumiendo entonces que ese filosofar no se lleva a cabo disciplinarmente, puede o no llevarse a cabo disciplinarmente. Me parece que es una pregunta que más allá de que tiene que ver con el recorrido, tiene sentido hacerla desde una actividad en una universidad que forma parte también de una carrera de filosofía, ¿no? Bueno, digo, interpela a la existencia de las carreras de la filosofía estas preguntas que nos estamos haciendo. Estamos obligados a filosofar como sujetos subalternos. Bien, Susana plantea que claramente, según la entiendo, si no corregime Susana, el filosofar permite desnaturalizar, ¿no? Las praxis, la forma de ser, estar en el mundo. Podría ser identificado, y por eso insistía en que habías puesto filosofar, con esa práctica de criticidad, ¿verdad? Permanente que le asignaban a aquellos que decían que había que liberarse de la filosofía. Pero bueno, la pregunta es, ¿en dónde deja ese planteo, esa obligación que nos transmite Susana a la filosofía académica? ¿Tiene una función? ¿Tiene algún tipo de utilidad? ¿Es completamente contraliberacionista? ¿Puede sumar a la tarea de desnaturalizar la praxis, formas de ser y estar en el mundo? Y si puede hacerlo, ¿qué características debe tener? ¿Puede hacerlo en tanto disciplina canónicamente establecida? Esa podría ser una posible respuesta, ¿no? Estoy pensando en voz alta. Tal vez es necesaria cierta transformación del paradigma tradicional de filosofía para que la filosofía, aún siendo disciplinar, cumpla algo de esa función. Pero habría que ver igual si la filosofía disciplinar tradicional no da herramientas para desnaturalizar, ¿no? O si solo ha sido cómplice de, como plantean aquellos que dicen que hay que liberarse de la filosofía académica.
solamente promueve la naturalización, en este caso, para decir lo contrario a lo que plantea Susana, solamente la filosofía tradicional, académica, disciplinaria, ha producido invisibilizaciones de sujetos, de posiciones, de proyectos, solamente ha producido invisibilización y subalternización de saberes, o incluso la propia filosofía disciplinaria puede tener algún tipo de apropiación emancipatoria. No sé si será correcto mi aporte, pero Dale, bueno. Raquel, estamos pensando, no No, hay aportes correctos e incorrectos. bueno, no, digo que lo que pensaba era que en todo esto, y encontré la respuesta que, que había hecho a la pregunta que había hecho hace rato, con todo lo que Bien. hasta acá, en esta última parte. Digo también, no sé, creo que además de lo que planteaba, creo una compañera ahí por el chat, se trata también, ¿no?, de como subalternos, filosofar es importante como en toda disciplina, ¿no? Qué es eso, desde la educación también, somos educadores, ¿para qué? ¿Para qué nos estamos formando? Ok. Y también digo, porque si no lo hacemos nosotros como subalternos, otros lo van a hacer, van a plantear incluso, se van a plantear, bueno, la filosofía clásica, las problemáticas que abordan, son ciertas problemáticas que capaz la vemos como alejadas de nuestra realidad porque lo están y porque también son voces de su tiempo, ¿no? Y de su lugar en la sociedad, son las voces de los filósofos de ese momento, responden a sus preocupaciones, a sus problemáticas. Entonces pensar también que cuáles son, si nosotros como subalternos no nos planteamos cuáles son las problemáticas que se deben abordar, o tratar de buscar, simplemente pensar, sino plantear, aunque no encontremos las respuestas desde cada disciplina, otros lo van a hacer. Y es un círculo que no va a terminar. O sea, con esto también, con decir solamente, bueno, el sentido común de decir, bueno, la filosofía no sirve para nada, en el sentido común, ¿no?, de la gente, Sí, la sí. psicología no sirve para nada, es porque, bueno, hay que también tomar, obviamente no siempre se puede uno poner a estudiar una carrera, pero también pensar que es necesario que existan filósofos subalternos, educadores, psicólogos, etcétera, ¿no? Siempre en ese sentido de que si no lo hace uno por sus intereses, lo van a hacer otros. Bien, bien, bueno, bien en este sentido por ahí de lo que hablábamos antes, de no dejar de disputar, ¿no?, por el sentido de la actividad filosófica, de la actividad pedagógica en este caso, pero bueno, hablamos de filosofía y de si abandonar o no, a partir de lo que había planteado Esteban, el mismo vocablo, sustituirlo por pensamiento. Bueno, acá me parece que lo que Raquel interviene se deriva un poco esta posición de, bueno, disputar esa producción de saberes en nombre de, sí, la filosofía, tal vez incluso con mayúsculas, para que no quede solamente en manos de quienes históricamente la han detentado y han hablado en su nombre. Está muy bien, está muy bien. Bueno, en ese sentido, insisto, habría que ver una vez más si esa filosofía que se hace desde la que se habla o en nombre de la que se habla, tiene que ser o puede ser una filosofía disciplinaria, si igual a partir de una filosofía disciplinaria puede hablar el subalterno y puede filosofar el subalterno mediante la filosofía disciplinaria como herramienta, y qué características debería tener esa filosofía disciplinaria para ser la filosofía de los y les subalternos, subalternas y subalternas, ¿no? Una vez más nos reenvía, creo, la cuestión a las preguntas iniciales, ¿no? ¿Puede filosofar el subalterno? Bueno, sí, debe, ¿no? Raquel, Susana dicen, debemos filosofar. Bueno, ¿qué es ese filosofar? ¿Qué características tiene? ¿Existe ya? Y le agrego, puede ser disciplinario, que le aporta la disciplinarización a esa filosofía subalterna.
como ven, todo esto lo agrego porque, no solamente porque apareció el proyecto y normalizador al cual hice referencia al principio, sino porque, insisto, ¿no? Estamos, desde mi perspectiva por lo menos, en una institución que propone una carrera de filosofía, y bueno, en ese sentido hay una apuesta positiva por la disciplinarización de la filosofía, y por la función también que puede tener social y pública la filosofía a partir de la formación institucional, ¿no? Entonces, bueno, sigue siendo algo para pensar, ¿no? Puede ser una filosofía esa que surja de estas aulas que en algún punto tenga las características de una filosofía de la subalternidad por el propio contexto en que se ejerce, digo, el propio contexto regional, por las propias marcas que ese contexto regional tiene, como decíamos al principio, y por la propia asunción que se puede hacer de ese lugar de subalternidad, y todo eso hacerlo tal vez incluso a partir de una institución universitaria, una carrera universitaria. Esteban, continuando con lo que mencioné, si bien el pensamiento latinoamericano puede no tener pretensiones filosóficas a priori, sus alcances sí que afectan la disciplina. Ok. Considero que la emergente filosofía posthumanista latinoamericana es un claro ejemplo de esto, con propuestas contaminadas, contaminadas desde muchos lugares y campos, pero en constante hacer desde Latinoamérica. Perfecto. Bien, 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 bien. Bueno, ahí entonces vuelve un poco el significante filosofía, ¿no? Y la filosofía entendida, o una corriente de la filosofía como la filosofía posthumanista, entendida así en términos más disciplinares, pero recogiendo cuestiones e influencias del pensamiento latinoamericano en general, ¿no? Abierta al pensamiento latinoamericano y en diálogo constante y orientando el pensamiento constantemente hacia la región, hacia Latinoamérica. Bueno, bien, hay algo ahí que puede servir también para orientar las preguntas que veníamos haciendo, ¿no? En qué medida el hecho de que la filosofía sea una disciplina no implica que sea una disciplina cerrada, ¿no? Y que entonces pueda recoger preocupaciones e ideas del pensamiento en general y dirigir y orientarse, dirigir el pensamiento, orientarse hacia la región, ¿no? Bueno, entonces ahí podríamos encontrar tal vez algún tipo de balance entre filosofía disciplinar y pensamiento de Latinoamérica sobre Latinoamérica, apertura a cierta alteridad y trabajo en contra de las prácticas de subalternización. Claramente no es algo sencillo, ni es algo que espero que respondamos acá, pero me parece que van saliendo ideas que nos pueden servir para ir construyendo alguna respuesta más satisfactoria, ¿no? a estos dilemas y ver cómo nos paramos frente a estos proyectos. Bueno, muy bien. ¿Algún aporte más? ¿Alguna intervención más? No sé si Gloria quiere intervenir. Raquel, Susana, Esteban estuvieron participando. Ya estamos medio llegando a nuestro horario de corte. Bueno, si no hay más intervenciones, les agradezco mucho a todos y a todas haber participado, haber seguido la propuesta y habérsela apropiado y haber hecho sus contribuciones. La verdad que apuntaba justamente a esto, a generar, a compartir, de hecho, una serie de inquietudes propias y a dialogar justamente con personas interesadas en estos temas desde distintas formaciones. No tenía una pretensión de estar dirigido a filósofas y filósofas y filósofos en absoluto, sino justamente a gente que esté interesada en cuestiones relacionadas a la subalternidad, como decía Raquel, y al pensamiento latinoamericano, como mencionó Esteban, en diversas oportunidades. Así que bueno, me alegra que hayan podido participar, que se hayan interesado y que haya funcionado en ese sentido la propuesta. Así que les agradezco mucho y nos estaremos viendo en cualquier momento. Acuérdense de completar el Google Form si están interesados o interesadas. Y nuevamente muchas gracias por su participación.
Muchas gracias a usted. Bueno, yo por mi parte había ingresado más que nada para escuchar y Sí, presté mucha atención a los autores, porque justamente bien. quería investigar en relación a la subalternidad, pero de pueblos originarios. Así que estuve muy atenta Ok. escuchando los autores. Es como que quería informarme, ir viendo como distintas miradas sobre la subalternidad. Así que la verdad que me pareció muy interesante. Bueno, buenísimo, Gloria. Gracias por tu intervención. Ojalá te haya servido. Sí, sí, sí. Y bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias. Chau, chau. Saludos. Chao.